Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, gracias por seguir informándose con Noticiero Hechos. Hoy en la entrevista nos acompaña el director general del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín Magaña, muy conocido por ustedes, con quien conversaremos sobre la gestión realizada dentro de la institución. Pero yo también le decía al doctor Fortín Magaña, doctor, quisiera que me comentara un poco sobre cómo está viendo esta situación de el aparecimiento de cementerios clandestinos, ¿no? Y qué es el reflejo de qué es esto realmente. También le decía, me gustaría conocer su opinión, como experto de alguna manera, conocer su opinión sobre del por qué continuamos siendo un país tan violento, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones, esos genes, esa situación que de repente nos hace colocarnos como uno de los países más violentos y como seres humanos violentos? Sabemos, entendemos, conocimos recientemente que Honduras está calificado como el país más violento hoy por hoy, pero nosotros venimos de caminar eso, ¿no? Venimos de recorrer ese calvario y todavía continuamos caminando hacia o a través de ese calvario que nos trae violencia en nuestro país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle, por supuesto, aquí en los estudios de Canal 12. Don Romeo, muchísimas gracias. Qué gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Finalizando el año, ¿no? Gracias a Dios, don Romeo, gracias a Dios. Con muchas cosas, muchos problemas, ha sido un año discusiones, difícil. Sí, análisis, etcétera, ¿no? Sí, ha sido un año, pues con la venia de Dios, pues que hemos logrado llevar hasta feliz término, pero sí lleno de vicisitudes, de complicaciones. Pero también de logros. Y también de logros, y también de logros y sobre todo de esperanzas. Es decir, el ser humano debe tener siempre sueños, ilusiones y esperanzas. Y si las llevamos al próximo año y al siguiente, pues verdaderamente con la ayuda del Señor vamos a estar mejor. Doctor, si le preguntara a propósito del tema que dijimos cuando comenzamos, un balance, si le preguntara cuáles son sus logros, de lo cual usted de verdad se siente satisfecho durante este año que estamos finalizando, ¿qué le quisiera decir o transmitir a los televidentes? Es que los logros son individuales y es cumplir con el deber. Ajá. Siempre que alguien cumpla con el deber, sea cual sea su deber, si el deber es barrer una calle, o si el deber es barrer a la delincuencia, o si el deber es barrer la corrupción, pues ese es el cumplimiento del deber. Y cuando alguien trata de hacerlo, cuando puede dormir en la noche con tranquilidad y cuando puede terminar diciendo, pues hizo lo que mi conciencia me decía que debía de haber hecho, bueno, pues hemos cumplido con nuestro deber y eso creo que es el mejor logro. ¿Está satisfecho desde ese punto de vista, no? Pues trato de ser. Ayer usted dio una conferencia de prensa, más adelante vamos a hablar un poco más sobre este tema de los logros y, bueno, los obstáculos probablemente que haya tenido medicina legal, los problemas que haya tenido, pero ayer usted dio una conferencia de prensa, ¿no? Convocar los medios de comunicación para hablar sobre el tema del cementerio clandestino en Lourdes, Colón. Sí, ¿y se ha suspendido la excavación según los datos que tenemos? No, don Romeo, no. De hecho, la conferencia de prensa básicamente es la conferencia que mensualmente damos para hablar un poquito de los índices de violencia que medicina legal cuantifica, porque no son todos, evidentemente. Sí. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, nosotros no cuantificamos extorsiones o este tipo de cosas, ¿no? Lo que hacemos básicamente, es ver cosas como homicidios, suicidios, desaparecimientos, etcétera. Y era un poco en ese sentido y además para aprovechar, para aclarar lo que fue un malentendido, sin duda, en cuanto a ciertas declaraciones que sacadas de contexto del señor fiscal específico que está llevando pues el jefe de la Fiscalía encargado de llevar la investigación, del Lourdes Colón y de todo el crimen organizado. Sacada, de contexto, parecía un poco eso, parecía como que medicina legal había colapsado y de hecho eso fue lo que se utilizó. Y déjeme decirle que así lo reportan algunos medios de comunicación ahora quizás, ¿no? Todavía no muy aclarado, supongo. Bueno, pues no sirvió mi comunicación. Ajá. Entonces, ¿no? Básicamente lo que yo estaba diciendo es que no hemos colapsado. O sea que de hecho nuestra capacidad instalada es una capacidad bastante grande porque se trabajó con los números de muertos que había antes de la famosa tregua, ¿no? Es decir, y aunque tendemos a acercarnos al mismo número en este momento, de todas maneras tenemos instaladas capacidades pues como para, qué sé yo, 60 cadáveres en San Salvador, son 30 y 30 porque se pueden sumar.
6 y 6 en Santa Tecla, en Santa Ana otro tanto, y así San Miguel, Usulután, Ametapán, y la República es tan pequeña, pues que realmente podríamos sumarlos todos. Y si aún así llegáramos en alguna emergencia, digamos, a tener una especie de colapso, porque puede llegar a ocurrir que haya, Dios no nos libre, otro... ¿Se acuerda usted de aquel avión de una compañía Aviateca, creo que se llamaba, sí. que chocó en el... Contra el Chinchotepec. El Chichontepec, un nombre apócrifo mal inventado por Pedro Chofrá Rivas, un sabio por otro lado. Pero bueno, chocó ahí, hubo un montón de muertos. Medicina legal en ese tiempo, la doctora Herrera era la directora hace mucho rato, no tenía las capacidades instaladas que ahora tiene, pero no se dejó a nadie tirado ahí sin atender. O sea, medicina legal siempre va a atender las necesidades, y de hecho por eso es que insistimos en la compra de las morgues móviles, por eso insistimos en abrir pues una serie de espacios para morgues provisionales que son de tiendas de campaña, claro. etcétera. Ahora, doctor, el malentendido fue en el sentido de que la Fiscalía está sacando más cadáveres de los que puede atender o de los que podía atender medicina legal ahí en el lugar. Es que no lo saca la Fiscalía, lo sacamos nosotros. Ok, perdone, sí, tiene toda la razón. Digo, ¿y entonces en ese sentido fue el malentendido? No, en el sentido de que no teníamos la capacidad, digamos, para... Se me durmió la pierna ahorita, es un problema. La Fiscalía es la que hace la investigación, ustedes son los que hacen la Fiscalía el es la que lleva la respectivo, investigación. obviamente. Sí, de hecho, déjeme comentarle, don Romeo, que el día de ayer tuvimos una reunión con el señor fiscal jefe de crimen organizado y la subjefe, para trabajar en conjunto, y llegamos a un acuerdo felicísimo, porque yo no sé si se acuerda, don Romeo, que ha habido también un aparente zipizape entre que un ingeniero que trabaja con ellos, que nosotros decimos que el trabajo que él hace no es de acuerdo a los cánones científicos. Ellos son muy sensibles, o han sido muy sensibles en la defensa del ingeniero, y realmente, como comentábamos ayer, nosotros de hecho pensamos que es un excelente hombre el señor que trabaja con la Fiscalía. Lo que pasa es que queremos que trabajemos como un estándar internacional científico, y el malentendido precisamente ocurre por eso, porque le pongo un ejemplo. El día 11 de noviembre hay unas excavaciones. Entonces, ahí sí, es el ingeniero en cuestión, saca una serie de huesos, pero todos los huesos los pone juntos. Eso no se hace desde la perspectiva de un estándar internacional. No se hace porque, ¿cómo se llama? Si usted junta todos los huesos que sacó de la fosa A, claro, B, C claro, y D, claro, pues ya tiene de repente el triple, cuádruple y el quíntuple del tiempo, además del trabajo, para poder volver a separar estos. Y hacer todo, una ¿verdad? reclasificación, ¿no? De alguna manera. Claro, porque sobre todo si las fosas están individualizadas, porque en este caso de Lourdes Colón, aparentemente se trata de una especie de cementerio clandestino, evidentemente, en donde se iban depositando los cadáveres de la gente que la Mara en cuestión iba asesinando a lo largo de por lo menos un año. Entonces, mataban a alguien, inclusive no se sabe si le mataban en el lugar o lo mataban en otro sitio y lo llevaban allá, porque es que queda en una montaña, queda agreste, no es un lugar como venir aquí al Canal 12, pues, que es tan sencillo. Claro. No, es una cosa como muy compleja. Y entonces ese es el proceso de investigación. Entonces, esa primera levantamiento sí fue un poco complicado por esas características que le comento, pero lo siguiente ya no, porque entonces ya llegó el equipo de medicina legal, en combinación, por supuesto, con la Fiscalía y con el señor fiscal general, con el que hemos estado en contacto, y esto ya se fue individualizando cada uno de estas cuestiones. Pero una cosa es tener la habilidad o la capacidad de guardar 30, 40, 50, 60 cadáveres. Ese, repito, no es el problema. Es que después de esto se tiene que seguir con las otras fases del proceso científico. Exactamente, es que eso le quería preguntar. Yo pienso que lo que debemos entender muchos salvadoreños y salvadoreñas es que un reconocimiento de este tipo es complicado para el Instituto de Medicina Legal, no es fácil,
bueno, estos no son rábanos, que usted los arranca y los amontona en el mismo lugar todos y sabe que todos son de la misma familia y del mismo color. Esto es distinto porque de cada tumba que se va sacando huesos, pues obviamente hay que ir poniéndolos en cada lugar también, en su lugar respectivo, ¿no? Pero esos huesos no salen como huesos. Claro, y de ahí viene el proceso de ustedes. Exacto. Que no es solo el reconocimiento como tal, implica una serie de fases, ¿entiende? Efectivamente, y eso es lo que el día de ayer hablábamos con los señores fiscales y antes, previamente por teléfono, con el señor fiscal general, quien ha sido, como siempre, muy deferente y muy de trabajar en conjunto con Medicina Legal. Pero es que solo el levantamiento del plano, digamos, donde está el cadáver, es tomar fotografías desde aéreas del lugar, la orientación, las coordenadas donde está el cadáver, hacer un dibujo de la estratigrafía del terreno, hacer otro dibujo de cómo se encuentra el cadáver mismo, tomar fotografías del cadáver, hacer el levantamiento con el cuidado suficiente que no se vaya a perder. Mira, hay huesos tan pequeños como el hueso hioides, por ejemplo, que de alguna manera, pues, no se diga los huesos del oído medio, sí, pero claro, eso no importan mucho desde la perspectiva forense, pero sí, porque, por ejemplo, si alguien es estrangulado, esto se quiebra. Y es un huesecillo de este tamaño, entonces realmente hay que estar como muy pendiente de que, sobre todo si en los esqueletos ya de mucha data. En este caso, los esqueletos todavía tenían carne y estaban en estado de descomposición o putrefacción, como se llama en medicina, y esta situación, desafortunadamente, pues hace que se deba seguir un proceso todavía más lento. Después se recogen todos los restos de este ser humano, de este que fue ser humano, se guardan en una bolsa especializada que, gracias a Dios, contamos con ella desde hace mucho rato, desde que este servidor llegó, y se llevan al cuarto frío, que para tal efecto fue diseñado, y ahí se esqueletiza. Se toma una muestra de ADN. El día de ayer, por ejemplo, se trabajó en tomar las muestras de ADN de todos esos cadáveres. ¿Qué es esqueletizar en este caso? Es hacer esqueleto el cuerpo. Hacer el dibujo con los huesos. Digo, ¿no? Hacer, es que... Recomponer el esqueleto. No, tampoco, perdón, es que sí es cierto, son términos que uno dice. Si lo digo otra vez, me voy a volver a equivocar. No, el cadáver está... así como los que salen en las películas de miedo, pues, como los zombies. Sí, claro, claro. O sea, está con piel y está pero pedazos de piel caída y claro, hinchado, etcétera. Eso no sirve para ADN, porque la carne putrefacta ya no es útil para extraer ADN. Entonces hay que quitar toda la carne de ese cadáver y dejar el esqueleto. Ese es esqueletizar. Eso es esqueletizar. Dejar el puro esqueleto. Dejar el esqueleto, para lo que se mete en unas ollas de cocción especial y se procede a un proceso básicamente de separar una cosa de la otra. Entonces todo eso es algo que lleva tiempo, pues, o sea, y después de esto se sacan las muestras de ADN ya que se pueden sacar de los cadáveres y se comparan con los potenciales familiares. Entonces esto es un proceso que toma varias semanas. Es que en televisión estas películas de detectives que salen desde Miami hasta Nueva York, etcétera, realmente pues sí, todo pasa en 45 minutos. Sí, claro, ¿no? En lo que dura la película. En lo que dura la película, pero en la vida real eso son semanas de trabajo. Ahora, fíjense que nosotros tenemos, porque nosotros nos estamos preparando para una situación de una sentencia interamericana que condenó al Estado salvadoreño con relación a una masacre que ocurrió durante la guerra, que se llamó la masacre del Mozote. Sí, claro. Entonces, nuestro deber es prepararnos para la posibilidad de sacar estos 1.800 cuerpos que fueron enterrados. Que, así, que, ¿no? que estuvieron ahí, fueron enterrados, quemados en una ermita, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos preparando para eso. Y por eso es que a partir de enero, en combinación, arriba de este servidor está el Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo está constituido por la presidencia de la Sala de lo Penal, los dos señores gerentes que tiene la Corte, este servidor digo, y el gerente y un representante de los peritos. Y eso es el que gobierna medicina legal. Arriba de esto está la Corte.
Bueno, pues estamos preparándonos. La señora presidenta de la Sala de lo Penal pues ha estado completamente de acuerdo y de hecho ha sido promotora de esta cuestión, tanto la actual como la anterior presidenta de la Sala de lo Penal. Y estamos en eso. Que será un enorme reto eso realmente. Va a ser un enorme reto. Va a ser un enorme Doctor, reto. perdone, ¿esto de Colón, Lourdes Colón, es la punta del iceberg? Primero preguntarle cuántos cadáveres han sido extraídos ya de ese lugar y si tienen idea ustedes ya de, ok, estamos llegando al final, esto es lo último que estamos extrayendo, o no tienen idea de lo que puede haber enterrado ahí todavía. ¿Cómo no? ¿Sí? Se han extraído 22 cadáveres. Mientras usted y yo estamos hablando, está saliendo otro equipo de medicina legal. A propósito de eso de que medicina legal ha paralizado las cosas, no es así. La evidencia es que en este momento, ahorita mismo, están saliendo una cuadrilla de medicina legal para traer otros 4, se han descubierto otras 4 fosas. Hay 2 sitios, sitio 1 y sitio 2. En cada uno de los sitios hay una serie de fosas. Ya se han escarbado de los 2 sitios. Fosa 13, fosa 16 del sitio 1. Y esto es por donde vamos más o menos, y ahora 4 fosas más, ¿verdad? Es decir, esto es probablemente 4 cadáveres más. 4 cadáveres más. En total, ¿tienen una idea de cuántos cadáveres pueden haber en ese lugar? Unos 40 más o menos, ¿verdad? Unos 40, pero yo he sugerido que nos tememos por conocimientos que tenemos, que podría ser la punta del iceberg, como bien dijo usted. Bueno, muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con el director del Instituto de Medicina Legal de nuestro país. Vamos a ir con Cristóbal Ayala. Cristóbal Ayala se encuentra en el punto de la 2A. Usted recuerda que le hemos dado seguimiento precisamente a este tema, ¿no? Del paro que ha impulsado los transportistas, los empresarios de la ruta 2A por temor a, pues, obviamente ser víctimas de la delincuencia, porque las pandillas están exigiendo un aguinaldo, ¿no? Cristóbal, muchas gracias. La buena noticia es que se ha reanudado ya las labores. Efectivamente, Romeo, un gusto saludarte nuevamente y a los amigos televidentes también, y por supuesto al director del Instituto de Medicina Legal. Ya tú lo mencionabas, es importante, Romeo, ahí estamos viendo precisamente alrededor de unas 10 unidades por lo menos de la ruta 2A se mantienen ya en el punto de partida, o en la meta, mejor dicho, acá en el sector de Mexicanos. Y ahí estamos viendo precisamente ya una de las unidades a ubicarse para salir precisamente a hacer su ruta normal. Así que ya los amigos televidentes ya lo pueden considerar. Ya el paro ha sido levantado e intentamos hablar con algunos de los conductores precisamente de las unidades a ver si se desarrolló algún tipo de negociación precisamente con la pandilla, recordando que 3 días, lunes, martes y miércoles, estas unidades se mantuvieron en suspensión de labores y precisamente por la exigencia de las pandillas. Tú lo mencionabas, Romeo, que era acerca de un aguinaldo que les estaban demandando a los empresarios, por lo que ellos decidieron pues irse a paro. Precisamente se hablaba de un aguinaldo de alrededor de $1000 por unidad. Sabemos lo complicado que vuelve para los costos de los empresarios en esta ruta. Precisamente entonces ahí estamos viendo ya alguna gente caminando ya hacia abordar las unidades de las diferentes colonias que se mantienen alrededor de Mexicanos, precisamente acá en el punto de la 2A. Eso es importante, ya usted tómelo en cuenta, gracias a Dios, ¿por qué no decirlo? El paro en la ruta 2 ha sido levantado, así que usted ya puede hacer uso de esta unidad. 7 de la mañana con 20 minutos, gracias a usted por mantenerse pendiente siempre de la señal de Noticiero Hechos. Vamos a una pausa y al volver, más información con Romeo Lemus en Hechos AM. De regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y de verdad le preguntaba antes al doctor Fortín Magaña, le decía, esta es la punta del iceberg, no solo, bueno, la Fiscalía ya tiene una idea, me decía, de lo que hay ahí en Lourdes Colón, pero sí, cuando yo pregunto si es la punta del iceberg, la pregunta es en el sentido de que si estamos, ¿no?, ante la posibilidad de encontrar más cementerios clandestinos. Y hay que decir que todos estos, la mayoría de estos asesinatos de estas personas que han sido enterradas ahí en Lourdes Colón, se dieron del 2012 hacia la fecha, ¿no? Entonces, todos estos se han dado en el marco de la tregua, que por cierto el doctor Fortín ha sido muy crítico de ella y continúa siendo crítico de la tregua. Pero estaremos ante la posibilidad, obviamente, de encontrar más cementerios clandestinos, ¿cree, doctor? Seguramente. Seguramente, y si no los hallamos no quiere decir que no existan, o sea, los hay.
Los hay. Lo que pasa es que no se trataba, nunca se trató de criticar algo por criticarlo. Pero es que si uno busca una solución, la solución no nada más era reducir la tasa de homicidios por reducirla. Porque, francamente, como lo decía un buen amigo mío en otro medio otro día, pues esto mismo ocurrió en Italia y se llamó la Pax Criminalis. Es decir, los criminales se ponen de acuerdo y de alguna manera llegan a decir, hey, no nos matemos. Esto tiene bemoles que son inclusive como peligrosos. Explico, El Salvador está la saga de la violencia que vive el resto del norte de Centroamérica, esto es de Honduras y de Guatemala, porque es una curiosidad extraña, porque no tenemos dos océanos, somos muy pequeños, y por las maras. Es decir, de alguna manera las maras en su pleito intestino impedían, no estoy diciendo que sean buenas, pues, o sea, estoy simplemente diciendo que esto provocaba que hubiera cierta dificultad para la narcoactividad. Pero resulta que en Honduras esto no era tan fuerte y la narcoactividad convirtió a Honduras en un estado, casi arrodillado, no por la hidalguía de los hondureños, pero sí porque realmente los atacan todo el tiempo, a los hondureños, digo, la narcoactividad, sobre todo en San Pedro Sula, que es una noticia que usted presentaba un rato antes de esta entrevista. Y en Guatemala es un estado donde tiene grandes problemas de seguridad precisamente por la narcoactividad. Entonces, una de las cosas que uno debe cuidar ahora con esto de la tregua es la narcoactividad y sobre todo debe cuidarlo si las pandillas no han cambiado de pensamiento y por eso es que nosotros fuimos muy críticos, porque nos dimos cuenta siempre, porque nosotros vemos a esas personas en medicina legal y nos dimos cuenta siempre que los pandilleros seguían queriendo vivir de las extorsiones. Hombre, uno llega al asombro cuando oye noticias como esa que le acabo de escuchar. Del aguinaldo que le están quieren pedir aguinaldo, por amor de Dios. Y, hombre, ya basta con que los diputados pidan aguinaldo para que también los mareros pidan otro aguinaldo, por lo menos es menor que el de los diputados, sí. me parece. Sí, un aguinaldo de $1,000 por unidad están pidiendo en la ruta 2A de Mexicanos, ¿no? En donde sin duda hay algún control de las pandillas en ese territorio. Qué barbaridad. Si es que la verdad es que uno se pregunta, bueno, mire, hemos tenido años violentos, ¿no? Este año no ha sido la excepción y íbamos a hacer una reflexión en ese sentido, por lo menos quería escuchar su opinión, doctor Fortín, sobre este tema. Algunos dicen, es que genéticamente somos violentos, o sea, no hay para más, ¿no? Otros dicen, culturalmente se nos sale el indio y somos violentos, los salvadoreños y centroamericanos incluso, ¿no? Por lo menos habrá algunas excepciones como Costa Rica, pero Guatemala, Honduras y El Salvador nos caracterizamos por ser de alguna manera violentos. ¿Tienen razón esas personas cuando dicen es que genéticamente somos violentos o hay otras causas que de verdad generan violencia y probablemente no las estamos tomando en cuenta? Sí, no tienen razón, de hecho, el otro día hablaba con uno de los antropólogos, yo diría tal vez uno de los 4 antropólogos más importantes del mundo, es el doctor Baraybar del Perú, con el que tenemos muy buenas relaciones y queremos trabajar el próximo año también, con el equipo argentino, etcétera. Pero bueno, el doctor Baraybar decía... Eso de que, porque se dice de toda América Latina, en el Perú también se dice, ¿verdad? Es decir, en México se dice, en cualquier lado se dice. No es cierto. Lo que sucede simplemente es que hay factores ambientales y si usted quiere culturales que permiten estas manifestaciones de violencia. Yo pongo de ejemplo muchísimas veces, y a lo mejor ya se lo conté aquí alguna vez, pero lo voy a volver a contar, de un señor, yo estaba en el aeropuerto de Miami, estaba en el aeropuerto, había un señor, llamaron a abordar en el avión, de atrás para adelante, los niños chiquitos, la gente que viaja en clase ejecutiva, el señor estaba muy bien sentado, muy tranquilito, muy nada. Estaba comiéndose un sándwichito porque ahí en la clase Najayota no dan comida, ciertamente, donde vamos la mayoría. Y entonces se estaba comiendo un sándwichito, guardó la basura, se levantó, la puso en el basurero, en fin, un caballero. Sí. Se subió en el avión, vino a Comalapa y en el momento en que se bajó en Comalapa, a la par del rótulo que dice no fumar, empezó a fumar.
agarró todo su sándwich que tenía, solo que ahora se lo comió como que era troglodita y lo botó lo dejó tirado ahí. Prácticamente en el piso. Pues sí, fue una silla, pero básicamente lo mismo. O sea, el tipo se transformó en 2 horas 30 de un caballero a un salvaje. Entonces, es que genéticamente el avión lo transformó, o los olores, ¿cómo se llama? Coco de El Salvador. No, el hombre era el mismo, genéticamente era la misma persona. Pero allá si usted se parquea en un sitio donde dice minusválido y usted se parquea, le cobran $500 de multa y se lo cobran. De verdad, o sea, sí. y actúa rápido las autoridades, Por ¿no? supuesto, aquí, vaya a cualquier centro comercial, vea el gran rótulo que dice, ¿cómo se llama? Futura mamá, y sale una cherita de 15 años del carro y se va, y cuando uno, eso me pasó porque como yo, esta cosa me indigna, hija, usted no es futura mamá, ¿cómo no? Un día voy a ser mamá, y se fue la desgraciada, o sea, realmente, o sea, uno se asusta con la indolencia nuestra, pero no es genético, es la impunidad. Es la impunidad con la que realmente podemos actuar, lo que no hace que tengamos algún grado de autorrepresión, porque los humanos tenemos que tener algún grado de autorrepresión. Es la impunidad ante la falta de aplicación de las leyes, obviamente. Y de las leyes inexistentes o mal diseñadas, porque para que una ley sea adecuada, tiene que tener también una pena retribuible o retributiva. Es decir, por ejemplo, está prohibido tomar agua. Entonces está prohibido tomar agua, que ojalá no se les ocurra a los diputados esa tontería, pero aquí no se sabe. Entonces está prohibido tomar agua y a partir de hoy es delito tomar agua. Bueno, eso es un delito, pero si no hay una pena retributiva, por ejemplo aquí el problema de los manglares, está prohibido, ya hablando en serio, está prohibido, ¿cómo se llama? Talar mangle. Pero no hay una pena que diga qué se le va a hacer a la persona que tale un mangle, un ¿no? mangle. Entonces ahí viene el policía y el juez y todo y tratan más o menos pero eso se llama leyes imperfectas porque no hay una pena. Entonces si no hay una pena, bueno, uno sabe que está prohibido, pero ¿qué me va a hacer? Sí. Ahora, hay causas estructurales, cree usted, en nuestro país que también abonan esta situación. Por un lado, como usted bien lo explica, la impunidad, ¿no? Es decir, o las leyes imperfectas, pero también causas estructurales. Es esa contrariedad que muchas veces tienen sectores de nuestro país de ver que unos agarran más y que otros no agarran nada porque no tienen ni oportunidad, sino que lo que tienen que hacer es arrebatarlo, ¿también lleva a este tipo de situaciones o no? Bueno, es que por eso cuando comenzamos la entrevista me encantó la pregunta suya porque pues efectivamente lo que le decía yo de cumplir con el deber. O sea, el salvadoreño ha llegado a un punto de no creer en nadie. O sea, aquí entre nos y sin que nadie se dé cuenta, le cuento a usted que realmente el salvadoreño no cree ya en los políticos. No cree en los políticos de este partido, ni en los de este otro partido, ni mucho menos en el del tercero, cuarto o quinto partido. No cree en nadie. ¿Por qué los salvadoreños van a ir a votar? Van a ir a votar en contra de otro partido al que detestan más. Sí. Pero eso es todavía más grave porque entonces el que gane se va a enfrentar con una situación de intolerancia, en donde la mitad A o B no le va a querer y cualquier cosa que él, A o B, lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Entonces, ese ambiente polarizado, ese ambiente tenso, ese ambiente... Hay un desencanto, ¿no? Hay un desencanto absoluto. ¿Por qué caímos en eso? ¿Por qué estamos en eso? O sea, ¿cuáles han sido las razones que nos han llevado o que han llevado a la mayoría de salvadoreños a no creer en esto que usted dice, en la política o en los políticos? Quizás no en la política, ¿no? Sino más bien en los políticos. En los políticos y en los políticos criollos. Fíjense que el salvadoreño tiene tal desencanto, ya contesto lo anterior, perdón, pero tiene tal desencanto que anda buscando soluciones mágicas. Algunos dicen, y lo digo con todo respeto, así es como decimos los salvadoreños, a los gringos ya van a arreglar tal cosa. Sí. Los europeos van a poner en orden esto. Ya tranquilos, que ya van a venir no sé quiénes, ya va a venir la ONU y va a poner... O sea, es de afuera que vienen las soluciones, porque en el fondo el salvadoreño promedio, como bien se ha dicho, no cree en sus políticos. En la política sí. ¿Por qué no creen en sus políticos? Porque han resultado impunes y por la misma impunidad, pues han tomado lo que han querido. Han hablado con toda la franqueza del mundo diciendo que no van a respetar las leyes. A mí no se me va a olvidar nunca una ley tonta que se les ocurrió alguna vez que era del polarizado. Sí, claro. Y esa ley... De prohibir el polarizado. De prohibir el polarizado.
Y un diputado en ese momento, que por otro lado me es simpático, pero esa acción fue horrible, dijo, ¿y a mí quién me va a pagar el polarizado de mi carro? Y ese día desapareció la aplicación de la ley. O sea, los diputados, los políticos de primer orden, no digo que los diputados no lo sean, me refiero a todos los políticos de primer orden, etcétera, todos parecen ser impunes. Y ante esa impunidad, los salvadoreños. Y eso es violencia. Es violencia. Es violencia, ¿no? Cuando usted menosprecia, cuando usted es soberbio, cuando usted de repente, digamos, es opulento ante aquellas personas que no lo tienen, está generando algún tipo de violencia. No es física, pero sí es violencia emocional. Y al final, la violencia emocional puede llevar a desencadenar en violencia física, como ha sucedido en otras ocasiones. Que son dos caras de la misma moneda. Que son dos caras de la misma moneda. Vamos a hacer la siguiente pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso conversando con el director del Instituto de Medicina Legal. Ya le preguntamos sobre la situación, obviamente, de este cementerio clandestino, pero yo sí quería, pocas veces hacemos una reflexión como la que está haciendo en este momento el director del Instituto de Medicina Legal, de las causas, ¿no?, que generan violencia. Hay diferentes expresiones de violencia en nuestro país. A veces uno ejerce violencia y ni cuenta se da, ni cree que está ejerciendo violencia, pero cuando usted roba, por ejemplo, está ejerciendo violencia contra aquellas personas que no tienen posibilidades, contra aquella señora, aquel señor que viene allá de Chinameca o de un cantón de allá de Zumpul, en Chalatenango, viene apenas con su pasaje, ¿verdad? Aborda un bus, viene al hospital, no la atienden y tiene que regresarse, ¿y sabe qué? Y lo peor de todo es que tiene que regresar sin comer, ¿no? Porque no trae plata. Ahí se ejerce y los 25 algún tipo de violencia. que traía o 50 o dólares que traía para comer se los robaron. Se los robaron en el bus. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final, esa violencia se transforma también en violencia física, esa violencia de alguna manera emocional. Muchas veces se transforma en violencia física y ahí es donde viene aquella situación equivocada o aquel análisis equivocado. Bueno, si estos roban, ¿por qué no puedo robar? Correcto. Yo tengo derecho también a robar. Correcto. Digo que es un análisis equivocado, una decisión equivocada. Sin duda, sin y duda. La pregunta es, ¿cuál es como la solución a esto, ¿no? ¿Cómo se puede subsanar esta situación? ¿Cómo se puede solventar esta situación? Excelente pregunta, don Romeo, excelente pregunta. Porque realmente, don Romeo, muchas veces queremos soluciones mágicas. Como la que usted acaba de mencionar, ¿no? Pero la solución existe, primera pregunta, la respuesta es sí, sí existe, es categórico que sí existe. Y la respuesta es la educación con valores. La educación con valores, poder llevar a la familia en el plano de la importancia que realmente tiene. Porque la familia es normativa. Normativa quiere decir, ¿se acuerda de que había una escuela para maestros que se llamaba la escuela normal? Correcto. Bueno, pues uno dice, ¿por qué es una escuela normal? Bueno, pues que norma, porque da las normas, porque permite lo que eventualmente es necesario para hacer que las cosas funcionen. La familia normativa es una familia integrada y es una familia con valores. Por eso aprovecho, si me lo permite, a recordarle al público que el día 28 va a haber una marcha de la familia en donde van a estar todas las iglesias, las iglesias cristianas, por supuesto, es decir, bueno, y si algún musulmán por aquí hay o algún judío hay, bien llegado será, ¿verdad? Quien vaya, quien quiera llegar, ¿no? Quien vaya, siempre y cuando vaya con el propósito. De recordar que la familia es lo importante, ¿verdad? Iglesia católica, iglesias evangélicas, todas las iglesias a las 2 de la tarde del día 28 de diciembre. Y eso realmente es porque todos nosotros creemos que no es para esta misma generación. Esta generación nos va a tocar vivir un montón de problemas, valga la forma de decirlo. Pero la próxima generación, si es criada con valores y en un marco estructural, no va a caer, por ejemplo, en lo que usted muy bien mencionaba como un error, que lo es. Es decir, como los demás roban, como los demás han hecho estas cosas, pues yo también tengo derecho a hacerlo. No, al contrario, es que la salvación, dicho sea de paso, es individual. Sí. Es decir, al final del camino, pues yo voy a estar delante de la presencia de Dios y no se va a valer decirle, no, mire, si es que como yo me encontré con que había un montón de ladrones, entonces yo, pues sí, yo lo veo. No se justifica, ¿no? No se justifica. Tony Cabezas está listo en la radio 102.9. Tony, buenos días nuevamente.
Te comento, Tony, que está con nosotros el director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, conversando sobre diversos temas, pero haciendo también, Tony, una reflexión sobre cuáles son las razones por las que los salvadoreños y salvadoreñas somos un poco violentos, ¿no? Que no somos los únicos en Latinoamérica, pues, pero estamos hablando de lo nuestro. ¿Cómo te va, Tony? Un gusto. Un gusto a ti, nuevamente, qué gusto saludarte, a tu invitado, que, bueno, es psiquiatra, sabías tú eso, ¿verdad? Sí. El doctor es psiquiatra, me imagino que te tiene ya bien psicoanalizado a esta hora de la mañana. ¿Sabes qué me gusta del doctor Fortín Magaña? Que es muy apasionado con las cosas, como lo dice, ¿no? No, yo creo que, de verdad, para que la gente agarre un mensaje, para que lo entienda, para que lo descifre bien, uno tiene que estar convencido también de lo que dice y de lo que hace, ¿no? De lo contrario, o sea, es como disparar, ¿cómo dicen? Disparar en zanates. Sí. Pólvora en zanates. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor Tony? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué somos, dice usted, o decía Romeo, violentos los salvadoreños? Pues básicamente don Tony le estaba diciendo a don Romeo que no se trata de que seamos genéticamente violentos. Hay estudios como el estudio de Carstens que sugiere que el hacinamiento es generativo de violencia. Es decir, si usted está a las 12 del día en una trabazón sin aire acondicionado, en un bus atestado de gente, pues realmente se puede poner más violento. El conductor se pone más violento, empieza a pitar, el otro de adelante también quiere. Y están frustrados. Es que la violencia muchas veces es una evidencia de esa frustración. Y desde la otra perspectiva, ciertamente, la carencia de valores, don Tony, que es de lo que hemos estado hablando, y de cómo la aplicación de esos valores y cómo recordar que la familia es el eje de todo, es realmente la solución. Doctor, vivimos muy apretados, muy juntitos, todos los salvadoreños, y esto genera roces, fricciones y el tema del tráfico, las calles, los problemas, la política. Ah, sí, todas esas cosas. Es que esto es bien conocido. Es un estudio que hizo, como les repito, un doctor Carstens, en donde demuestra claramente que el hacinamiento, que el estar apretado, que el estar pues con todas esas condiciones es generativo de violencia. Por el otro lado, ciertamente los seres humanos tenemos algún grado de agresividad como una parte de nuestros instintos básicos, pero la agresividad es necesaria para la competencia. Es decir, hey, qué agresivo es aquel muchacho que realmente compite y gana, y eso es bueno. Y eso es bueno, pero la psicopatología de la agresividad se llama violencia, es decir, cuando, por lo menos es al decir del profesor Alonso Fernández, cuando ya realmente uno pues llega a tener un nivel de intolerancia y de ofensa para el prójimo. Interesante, claro. Romeo. Hoy, como te lo adelantaba más temprano, nos acompañan Ana Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y Rolando Peralta, director de Communities DNA. Y quiero aprovechar a que está la presidenta de la Defensoría del Consumidor. Tienen ya resultados, digamos, del balance del trabajo que han realizado en este 2013. Efectivamente, Tony, un gusto, don Romeo y el doctor Fortín. Un placer saludarles. Gracias. Pues la Defensoría continúa con su trabajo cada año haciendo un balance de cuáles han sido las atenciones que hemos brindado a la ciudadanía, y en este año hemos incrementado en más de 2,000 las atenciones que brindamos. Este año atendimos a más de 62,000 personas que poco a poco y a través de todas las ventanillas de atención de la Defensoría del Consumidor requirieron nuestra intervención para resolver controversias de consumo. Y el resultado en general es que hemos tenido una devolución en favor de las personas consumidoras de más de $3.500.000 que fueron devueltos ante todas las reclamaciones, ante buena parte de las reclamaciones que fueron presentadas. Claro, siempre hay un porcentaje de reclamaciones en las que esta devolución no se hace posible en razón de que no se ha podido demostrar una infracción a la ley, entre otros resultados. Bueno, en esta época de fin de año es como muy natural, ¿no? O muy, digamos, se da mucho el tema de los viajes, que es un tema también que ha tutelado mucho la Defensoría del Consumidor, los viajes, que de repente los paquetes para tal país, etcétera, etcétera, y resulta que terminan siendo un fiasco, ¿no? Y un fraude, ¿verdad? Y un fraude, sí, realmente. De hecho, Romeo, hay 124 casos que fueron presentados por la Defensoría del Consumidor a la Fiscalía General de la República,
que tuvo como resultado una intervención directa de la Fiscalía, un allanamiento a la empresa Sermerín, que está siendo procesada en este caso, y que siempre la Defensoría alienta que en esta temporada la población tenga una prudencia con las adquisiciones en este tipo de servicios y productos, en el sentido de que tenga toda la información completa, veraz, oportuna, que le permita hacer mejores decisiones de compra. Qué bueno, yo creo que es importante, Tony, doctor Fortín Magaña y Yancy, ¿no? El tema de acudir a las instituciones del Estado. Correcto. ¿Se recuerda usted que antes la gente decía, no, es que no voy a ir a la Fiscalía, ¿para qué voy a ir a la Policía? ¿Para qué voy a ir a la Defensoría? Bueno, ahí está cometiendo un grave error, porque lo que tenemos que hacer es poner a prueba las instituciones. Tenemos que decir después, sí, me cumplieron o me fallaron, pero si usted nunca va, pues no se va a dar cuenta realmente. No se ponen a prueba las instituciones. Sí, no se ponen a prueba las instituciones. Y en el caso de Rolando, que es director de Communities DNA, es importante entender también cómo la gente está utilizando las redes sociales como una válvula de escape para quejarse. Correcto. Para decir que en qué negocio o en qué situación pues no le están cumpliendo como consumidor. Y cada vez más, ¿no es así, Rolando? Sí, exacto. La mayoría de personas se van a las páginas, muchas veces en Facebook, o tuitean algún inconveniente que están teniendo en algún lugar en el momento preciso. Una mala atención en un restaurante puede provocar a veces hasta crisis para los mismos negocios, no digamos en el caso de las aerolíneas, como los viajes de lo que estamos hablando hoy. La persona ya no está aislada, la persona se va de viaje, pero tiene su teléfono siempre consigo, y la forma más sencilla para reportar algún inconveniente o algo que no estuvo bien siempre es hacia cualquiera de las redes sociales que esté usando. Y eso aplica para todo, ¿no? No solo para restaurantes, sino para cualquier institución. Exacto, desde instituciones hasta cualquier tipo de servicio que la persona esté haciendo. Correcto. Bueno, si lo hacemos en el tráfico, no lo vamos a hacer por cualquier cosa que estemos demandando, ¿no? Que estemos usando. Nadie está exento de eso, ¿no? Que alguien diga, mire, me atendieron mal en Canal 12. Bueno, sí, tiene todo el derecho, y lo que tenemos que hacer nosotros es corregir eso. ¿Será cierto eso, o me atendieron mal. No, bueno, mira, si se trata de políticos, muchos de ellos, después de la entrevista van a decir, me trató mal Romeo, pero eso, hay que entender el tratar mal y entender el hecho de hacer una entrevista, porque no es de regalar el espacio, sino hacer una entrevista como se debe hacer y preguntar las cosas. Mire, vamos a aprovechar que tenemos a la presidenta de la Defensoría del Consumidor y a un psiquiatra para hablar sobre los hábitos de consumo y qué es lo que hay que tener, digamos, en mente a la hora de, bueno, no hay que gastarse el aguinaldo comprando como loco, ¿verdad, presidenta o el doctor? Hay que ser medido en eso. No, sí, pero voy a dejar a la licenciada mejor. En este caso, amigos y amigas, nosotros siempre, la Defensoría recomienda que la población haga una estimación clara, objetiva, de cuál es su capacidad de compra, su capacidad de pago, para que en esa medida pueda determinar cuál es el alcance de las inversiones, las adquisiciones, los gastos que puede hacer en una temporada. Cuidado con la tarjeta de crédito, sí. Eso hay que pagarlo después. Efectivamente, todas las adquisiciones que usted o los compromisos financieros que usted adquiere son sujetos de pago. El siguiente mes empieza la cuenta a llegar y recomendamos por ello prudencia en la adquisición. La primera medida que debe tomar es un exhaustivo examen de su capacidad de pago. Okay. Y en base a eso puede tomar las decisiones para esta temporada. Muy bien, muchas gracias, Tony, por este enlace. Gracias por haber compartido con nosotros este enlace con la Radio 109 y Canal 12. Y saludo a tus invitados. Y al doctor también, allá en el estudio. Hasta luego. Muchas gracias. Tengan un bonito día. Y muchas gracias. Bueno, no nos queda más tiempo, doctor, que para despedirnos. Yo le prometo y le pido, le solicito desde ya que el próximo año nos encontremos de nuevo para hacer reflexión sobre estos temas, ¿no? Y para hacer una evaluación más amplia. Yo creo que en la medida que hagamos más reflexión sobre cuáles son esas causas que nos llevan a ser un país violento o humanos violentos, pues creo que estamos contribuyendo a solventar esta situación. Muchas gracias, don Romeo. Parece, muchas gracias, un gusto haber estado con usted. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.